Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Toca hablar de las academias. Ya en algunos streams he hablado acerca del sistema de las academias, pero hoy día vamos a hablar acerca de cómo se enseña historia en las academias y los grandes problemas que esto tiene, quizá para alguien que quiere aprender historia de una forma más científica, más objetiva y sobre todo más detallada. Yo soy Merlín, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y siempre también están actualmente mis gatitos Toshi y Félix, y esta es la biblioteca de Merlín explicándote el gran problema de la enseñanza de la historia en las academias preuniversitarias. A ver, antes de empezar, ojo, esto no es un ataque a los profesores de academia. De hecho, yo mismo he enseñado historia durante varios años en lugares preuniversitarios. Y en muchos casos ni siquiera es culpa necesariamente del profesor, porque sí hay profesores que la verdad hacen un muy buen trabajo. De hecho, yo me inspiré en un profesor preuniversitario para estudiar la carrera de historia. Pero lo que sí es cierto es que en muchos casos es el mismo sistema o la misma institución la que termina orillando el curso hacia niveles en los cuales ahorita vamos a ver que no son para nada favorables. Así que desde aquí le mando un gran saludo a los buenos profesores de historia que hacen una chamba invaluable con respecto a inspirar alumnos, pero sí hay algunas cositas que tenemos que reflexionar. Así que vamos con el problema número 1, el sistema de alternativas múltiples y la memoria. Uno de los grandes problemas que tiene mucha gente que entra de forma autodidacta a la historia es que piensa que esta es una acumulación de datos y ya, y eso no es así. De hecho, la historia tiene un elemento crítico muy importante y un elemento comparativo analítico muy sustancial. No se puede aprender historia simplemente acumulando datos y ya. Eso lo único que va a terminar haciendo es que tengas un conocimiento muy superficial de la historia y termines tirando cuadra cuando quieras meterte a temas un poquito más complejos. El otro gran problema es el sistema de alternativas múltiples, que sí, quizá para un sistema de admisión funciona porque te dan 4 o 5 alternativas dependiendo de la universidad, pero en el mundo real no existen las alternativas múltiples, lo cual también da una ilusión de falsa percepción de respuesta fija. De hecho, en la historia hay muy pocas cosas fijas, la mayoría está sometida a interpretación, porque sí, la fuente no se le cree totalmente, y me refiero a la fuente primaria, sino que se le pone en discusión, y esa es la razón por la que hay muchas diferencias entre varios historiadores que tratan el mismo periodo de historia. Así que cuando quieras pensar que en la historia hay respuestas fijas porque en los exámenes de admisión hay alternativas múltiples y hay una respuesta verdadera, eso no es siempre así. Problema número 2, el curso de historia muy pocas veces se concatena con otros cursos. A ver, la historia es como una suerte de llave maestra para entender el conocimiento humano, por lo que el curso de historia no es solamente curso de historia y ya, tiene que concatenarse con historia del Perú y con las otras ramas del conocimiento, porque lo que finalmente terminas haciendo en matemática, lenguaje, biología, economía, cívica, filosofía, son actividades que el ser humano ha desarrollado a lo largo del tiempo, y obviamente a lo largo del tiempo no ha tenido la misma percepción sobre el asunto, por lo que la historia es una suerte de curso que es llave maestra para poder entrar a los contextos de estos procesos, y una vez que entiendes los procesos ya se puede comprender mejor ese universo llamado conocimiento. El problema en la academia es que esto no se aplica, y no se aplica porque el objetivo fundamental es que el alumno responda a las 3, 4, 5, 6 preguntas de historia que le vienen en el examen, así que no hay mucha utilidad en que tenga que aprender más cosas y sobre todo interrelacionarlas. Así que si quieres dar un saltito más allá del conocimiento preuniversitario, empieza a entender la lógica de los demás cursos, y ahí vas a darte cuenta de que biología, lenguaje o matemática en sí no son hechos aislados en la vida del ser humano, han estado dentro de un proceso que ha incluido un espacio y un tiempo histórico, y son estos personajes que han creado estas leyes científicas o estos hitos dentro de la historia de la ciencia, personajes que han participado dentro de la trama histórica. Todo finalmente tiene un gran porqué. El gran error número 3, este a mi juicio es uno de los más graves, que al curso de historia en las academias preuniversitarias se le da una muy baja prioridad. Esto creo que sin discusión ha sido el principal problema al que me he enfrentado en todos los lugares en que he trabajado. El curso de historia tiene muy pocas horas, y encima que tiene pocas horas, al tener pocas preguntas dentro del examen le dan muy poca prioridad. Eso significa que muchas veces los docentes de historia no solamente tienen que dictar historia, sino que tienen que acompañarlo de 3 o 4 cursos más para cubrir su espacio y obviamente
su sueldo tiene que incrementarse de acuerdo a los cursos que dicta. El problema es que quien mucho abarca, poco aprieta. Y es que sí, si tú eres un docente que se va a dedicar exclusivamente a historia y tienes una carga familiar de por medio, vivir solo de historia es complicado. No digo que sea imposible porque hay gente que sí lo hace, pero hay mucha gente que tiene que recurrir a la multicurso para poder salvar ese gran problema. Obviamente no se va a poder ampliar lo necesario en un curso que está llevado muy pero muy bajo en cuestiones de tiempo. Eso significa que dentro del poco tiempo que se le da al curso de historia, el profesor no solamente tiene que hacer la clase, también tiene que evaluar, o si estás en un colegio tienes que también revisar cuadernos y revisar tareas y revisar prácticas y revisar examen y una serie de cosas que termina desgastando aún más el frágil tiempo que se le da a este curso. Y es que ¿qué tanto se puede aprender de historia en un año, una vez a la semana, 2 horas? Es la verdad muy complicado, muy difícil. Y el otro gran problema, y esto aplicado quizás a un sistema preuniversitario de colegios, es que hay profesores que dividen la historia de acuerdo a los años de la secundaria, pero imagínate que alguien llegó en el tercer año y ya se está empezando a tratar feudalismo, y en sus 2 años anteriores nunca vio el curso de historia universal. ¿Cómo va a hacer para poderse integrar al sistema de esa institución y empezar feudalismo sin tener una noción siquiera básica de historia universal previa? Entonces ahí viene el gran problema. Yo personalmente sí soy un poco escéptico que se le pueda dar solución a esto, porque la solución sería incrementar el número de horas de historia, pero como les digo, las academias o las instituciones preuniversitarias van a darle prioridad al curso en tanto este tenga un nivel significativo de número de preguntas dentro del examen de admisión. Por lo que mucha gente lo único que le queda simplemente es ser autodidacta. Y en lo autodidacta también hay problemitas, pero ya haré un video de eso, así que dejen su like. Si veo muchos likes, hago un video sobre autodidactas aprendiendo historia, que también tiene sus problemitas. Problemitas superables, dicho sea de paso, porque nada es imposible. Problema número 4. La relación gobierno-obras. Esto se ve mucho, pero realmente mucho en lo que es historia del Perú, sobre todo siglo XIX y siglo XX, porque ya ahí el profesor comienza a correr. La gran mayoría del tiempo a veces se lo dedica a lo que es guerra con Chile, o virreinato, o incas, que es donde se quema gran parte del tiempo. Pero cuando ya llegas a los presidentes del primer militarismo, primer civilismo, segundo militarismo, república aristocrática, etc., muchas veces el profesor, para poder optimizar el tiempo, lo que hace es poner el nombre del presidente, los años en los que gobernó y la lista de obras que hizo. Y tú dirás, oye, pero tío Merlín, ¿eso está mal? Pues sí y no. No porque finalmente, bueno, algo de información se te está dando en ese contexto, pero sí, ¿por qué? Porque al tú hacer ese sistema, lo que estás dando a entender de que todas estas obras son hechas de forma totalmente orgánica y ajenas al contexto en el que vive el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, muchas veces se suele pensar en Ramón Castilla como un presidente que hizo una cantidad enorme de obras, y que incluso la famosa liberación de los esclavos está dentro de ese periodo de grandes obras. Pero recordemos que Castilla tuvo un gobierno, un periodo de guerra civil y posteriormente otro gobierno. Y muchas de estas obras se hicieron no tanto, vamos a decir así, de forma heroica pensando en el Perú, sino pensando en la estabilidad de su propio gobierno. ¿Eso qué significa? Que la obra que pudo haber hecho no es una obra limpia que digamos, y acá no solamente hablo de Castilla, sino de varios presidentes, por lo que estas obras han tenido elementos oscuros como el escándalo de la consolidación de la deuda, elementos turbios como el contrato Dreyfus y el contrato Grace, y elementos raros como por ejemplo el incendio de la Casa de la Guía, donde se perdieron documentos importantísimos para entender mejor su gobierno. Entonces, no es que el presidente que haya hecho más obras es el mejor presidente, porque justamente el resultado de ver la historia de esta forma, presidente, obras, es lo que a mucha gente le lleva a hacer su pregunta clásica: ¿quién fue el mejor presidente de la historia del Perú? Por lo que hay que hacer un balance realmente de lo que sucedieron con esas obras, si es que fueron hechas de forma totalmente limpia o si simplemente se le ve como una lista y ya. Yo no estoy de acuerdo con eso último, por lo que se tiene que ver en su contexto. Un libro muy importante para entender eso podría ser Historia de la corrupción, del historiador Francisco Quirós, porque ahí te dice la lógica que hay detrás de cada obra. No es simplemente el hecho de haberte construido un ferrocarril, es el hecho de que se hizo el ferrocarril pero con cuánta cochinada detrás. Así que habría que cambiar ese modelo y enfocarlo a algo mucho más analítico. Problema número 5, la limitación de los libros preuniversitarios. Ay, Dios mío, los libros preuniversitarios de historia. Reconozco que muchos de ellos se hacen con mucho esfuerzo. Yo mismo tengo varios libros de historia preuniversitarios desde mi época de estudiante, y también algunos que he comprado recientemente para poder revisar su información y en algún momento hacer un video de corrección, aunque estoy dudando porque van a pensar que estoy tirando hate a tal o cual persona. Pero una de las cosas que se ve mucho, pero mucho en los libros de historia de corte preuniversitario es, primero, la enorme desactualización de sus datos. Y es que eso ya es un clásico. Hay muchos libros, por ejemplo, que siguen considerando al hombre de Pacaycasa como uno de los primeros hombres en esta categoría de primeros pobladores del Perú, cuando ya hace tiempo se terminó desestimando esa posibilidad. Pero ¿por qué continúa ahí entonces, tío Merlín? Ah, porque para algunos
algunas instituciones universitarias ese dato aún está dentro de su banco de preguntas de examen de admisión. Y entonces ahí me imagino que el creador del libro se hace la gran pregunta: ¿hago un libro actualizado o hago un libro que complazca el examen de admisión? Obviamente, como el objetivo es ingresar, se opta por lo segundo. El otro problema es la extrema simplificación de sus conceptos. Por ejemplo, el otro día estaba revisando un libro de historia preuniversitario que es relativamente reciente y vi que en su definición de waka estaba algo así como una estructura sagrada, cuando realmente cuando uno revisa quizá los significados de waka a partir de libros más recientes como el caso de Izumi Shimada o Alan Colata, o incluso en el caso de César Itier, que hizo un libro reciente sobre palabras clave de la sociedad inca, el término waka no queda muy claro. O sea, se puede llamar waka una estructura, sí, pero no solo eso, podía ser también un animal o una persona, e incluso hasta el término sagrado estaría puesto un poco en entredichos. Y así varios elementos que uno puede decir, pucha, está demasiado simplificado como para poder hacer un real balance de la historia del Perú. Por eso yo siempre termino diciendo, los libros de historia preuniversitarios sirven solo para ingresar. Fuera de eso, yo creo que habría que tener mucho cuidado, sobre todo en la contundencia de sus afirmaciones, porque recordemos que la historia, con el paso del tiempo, suele tener nuevas interpretaciones, sobre todo los procesos complejos. En algún momento, conversando con un amigo que también es muy entusiasta de la historia, me decía, pero Merlín, ¿cómo puede cambiar, por ejemplo, hechos que ya pasaron? El problema es que se van descubriendo nuevas fuentes o se van haciendo relecturas que le dan mucho más sentido al acontecimiento. Por ejemplo, un acontecimiento que todos asumimos que se dio, que es como la independencia, ha tenido como 4 variaciones: la independencia clásica, la independencia nacionalista, la independencia concedida y la visión desde regiones, que se hizo más o menos en los últimos años previos ya al bicentenario del Perú. Y así podríamos ver otros casos de historia que han ido redefiniéndose con el tiempo. Entonces hay que tener mucho cuidado con los libros preuniversitarios, porque no todos suelen estar a la altura de esta actualización, porque como les digo, en muchos casos quizá ni siquiera es culpa del libro, sino es culpa de la actualización de los bancos de preguntas, y el libro tiene que funcionar en base a los bancos de preguntas. Y el último gran problema, la teoría. Esto es muy gracioso porque lo más importante para poder empezar a entender la historia en general, no solo del Perú, sino la historia en general, es su base teórica. La base teórica se refiere a los principios sobre los cuales el historiador comienza a hacer una investigación, porque ya les dije, esto no es acumulación de datos y ya. Hay una serie de procesos metodológicos para poder acercarse a la fuente y comenzar a construir el relato histórico. Ojo, dije el relato histórico, porque la historia tal como cual, o sea, en su forma real, es complicado. Y sí, pueden decirme postmoderno, pero yo lo creo así. Lo cierto es que el tema de lo que es introducción a la historia suele ser un tema que se trata en una clase, exagerando, y se trata encima a inicios de año, que es un momento en que la gente dice, bueno, son los primeros días, no se le da mucha importancia todavía. O mucha gente simplemente lo pasa o lo esquipea porque quiere ver de frente ya Egipto, Mesopotamia o poblamiento americano. Pero sin la teoría de la historia, obviamente la persona está expuesta a una mera acumulación de datos sin un mayor análisis de por medio. O peor todavía, tomando el análisis del profesor como su propio análisis, y esto también es peligroso. Entonces, el tema de la teoría de la historia debería estar dentro de los primeros temas, pero bien desarrollado, bien ampliado. Pero ¿cuál es el problema con esto? Nuevamente, el primer problema que les mencioné. Como no hay muchas preguntas que se enfoquen en la teoría de la historia, suele ser hecho casi como una suerte de formalidad. Porque sí, en los bancos de preguntas o en los exámenes de admisión, suelen haber ciertos patrones dentro de las preguntas del curso de historia. Hay, por ejemplo, temas que son relativamente comunes, como por ejemplo el caso de feudalismo, como el caso de Roma, como el caso de la Revolución Francesa. Entonces los profesores suelen hacer sus clases enfocados en estos temas porque son los que tienen más probabilidades de aparecer en un examen de admisión, cuando realmente el curso de teoría de la historia o de introducción a la historia es vital para poder empezar a avanzar con este maravilloso curso. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Coméntame acá cuál fue tu experiencia con los cursos de historia preuniversitaria. Nuevamente, esto no es un ataque a los docentes de historia, que sí conozco, y de verdad conozco en persona gente que ha sido y que contra todo pronóstico y contra viento y marea ha logrado hacer muy buenas clases, pero muchas veces ellos han tenido detrás una suerte de libertad creativa de parte de la institución, que no se da en todos los casos, ya que muchas veces la institución te parametra el curso y tú tienes que obedecer simplemente para poder conservar la chamba. Así que coméntame aquí tu experiencia con el curso preuniversitario de historia, y quizás si es que has estudiado posteriormente una carrera de ciencias sociales, dime la gran diferencia que has notado posteriormente. Yo soy Merlín y conmigo será hasta la siguiente semana. Chau, chau.